Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar por qué Cristo Ansanjón es Dios. Cuando alguien pregunta, ¿por qué Cristo Ansanjón es Dios?, podemos dar la respuesta sencilla y definida, porque nos dio el perdón de pecados. Sobre el hecho de que Dios nos da el perdón de pecados, podrían dudar y preguntar, ¿cómo sabemos si Cristo Ansanjón nos dio el perdón de pecados o no? Entonces, ¿qué enseñan los 66 libros de la Biblia sobre el perdón de pecados? A través de la Biblia vamos a confirmar cómo se da el perdón de los pecados y que solo Dios puede abrir el camino para que la humanidad pueda recibir el perdón de pecados. Veamos Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí dice que el perdón de pecados se hace mediante el derramamiento de sangre. En los tiempos del Antiguo Testamento se daba el perdón de pecados a través de la sangre de los animales. Y en los tiempos del Nuevo Testamento se abrió el camino del perdón de pecados a la humanidad a través de la sangre de Cristo, que vino a la tierra como la realidad de esos animales. En Efesios capítulo 1, versículo 7 está escrito: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Biblia dice que el perdón de pecados se da a través de la preciosa sangre de Cristo. Entonces, ¿quién puede darnos el perdón de pecados? ¿Quién puede dar el perdón de pecados a toda la humanidad que fue expulsada a la tierra después de cometer los pecados en el cielo? Veamos Lucas, capítulo 5, versículo 17. El capítulo 5, versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Según estas palabras, nadie puede tener la autoridad para perdonar los pecados, excepto Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces decimos a la gente: el Señor Ansanjón es Cristo en su segunda venida y nuestro Dios, porque nos dio el perdón de pecados. Debido a esto, algunas personas llegan a preguntar: ¿cómo nos dio Cristo Ansanjón el perdón de los pecados? En cuanto a la cuestión de cómo lo hizo, sigamos estudiando a través de la Biblia. Veamos el versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hace 2000 años, Jesucristo vino a esta tierra con la autoridad de perdonar los pecados. Con respecto a la autoridad de perdonar los pecados, no significa que, con tan solo decir tus pecados te son perdonados, estos lo sean. Considerando el hecho de que en el Antiguo Testamento, para que los pecados fuesen perdonados, era necesario un sacrificio con derramamiento de sangre, igualmente, en el Nuevo Testamento debe de haber sacrificio con derramamiento de sangre. Así, a través del sacrificio, es decir, mediante los cultos, se da el perdón de pecados. Veamos cuál es el camino que Jesús estableció y prometió para darnos el perdón de pecados. Veamos Mateo, capítulo 26, versículo 17.
capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos cómo Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, que contenía el vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto, ¿qué significado tiene el vino de la Pascua? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la Biblia Dios habla hoy. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, están escritas de la siguiente manera: Porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Las personas que no recibieron esta promesa, que es la gracia del perdón de pecados, no pueden ser perdonados de sus pecados, aunque hayan vivido como justos en esta tierra. Antes de que recibamos el perdón de los pecados cometidos en la tierra, primero debemos ser perdonados de los pecados que cometimos en el cielo. Esto es porque vinimos del cielo a la tierra a causa de los pecados cometidos en el cielo. Para resolver este problema, Jesús vino a la tierra y estableció la verdad del nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús explicó qué significa el pan y el vino de la Pascua, y dijo: el vino de la Pascua es derramado para remisión de los pecados. Entonces, ¿cómo podemos participar en la santa carne y la preciosa sangre de Cristo? ¿Y cuál es la manera de revestirnos con la gracia de la sangre de Cristo? Veamos Hebreos capítulo 10 para encontrar la respuesta. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí dice, sangre del pacto. Y en Mateo capítulo 26 dijo, mi sangre del nuevo pacto, indicando el vino de la Pascua. Dios advierte, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, merecerá mayor castigo. Dios estableció la verdad de la Pascua del nuevo pacto para dar el perdón de pecados a la humanidad. Y la Biblia dice que las personas que la tratan como algo inmundo merecen un mayor castigo. Solo las personas que guardan la Pascua pueden revestirse de la preciosa sangre de Cristo por su gracia. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí se mencionan de nuevo el pan y el vino de la Pascua. Veamos el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí nos explica la verdad que nos hace ser un solo cuerpo con Cristo, porque participamos en la ceremonia de la Pascua. Entonces, ¿acaso no se refiere a la copa de bendición en este versículo como el vino de la Pascua? ¿Y no significa que el pan que partimos y en el cual llegamos a ser un solo cuerpo con Cristo es el pan de la Pascua? Por lo tanto, solo los que participan en el pan y el vino de la Pascua pueden participar en la preciosa sangre de Jesucristo por su gracia.
Y solo a ellos, Dios, les permitirá el perdón de pecados, según lo prometido. Jesús explicó claramente qué nos permitió con la copa del vino de la Pascua, diciendo, es derramada para remisión de los pecados. Aseguró tan claramente qué significa el vino de la Pascua, diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si alguien pregunta, ¿podemos recibir el perdón de pecados aunque no celebremos la Pascua? La respuesta es definitivamente no. Por supuesto, podría haber un caso especial, como el ladrón a la derecha de Jesús que recibió el perdón de pecados de manera excepcional de parte de Dios. Sin embargo, según la ley establecida por Dios, podemos confirmar que nadie puede participar del cuerpo de Cristo sin la Pascua, y tampoco nadie puede participar de la preciosa sangre de Cristo sin el vino de la Pascua. Por todo esto, podemos concluir que toda la humanidad debe guardar la Pascua para recibir el perdón de pecados. Satanás, el diablo, indujo a toda la humanidad a cometer pecados. En Daniel capítulo 7, versículo 25, ¿qué profetizó que haría para impedir que la humanidad recibiera el perdón de pecados? Profetizó que cambiaría la ley del pacto establecido por Dios. Porque si no cumplimos el pacto establecido por Dios, no podemos recibir el perdón de pecados. Y si no recibimos el perdón de pecados, no podemos evitar ir al fuego eterno del infierno. Este es el mayor deseo de Satanás. Por lo tanto, Dios prometió dar el perdón de pecados a cualquiera que participe de su preciosa sangre sin ninguna condición. Este es un nuevo pacto, una nueva promesa para que la humanidad obtenga el perdón de pecados. En algunas versiones de la Biblia, el término pacto se interpreta como un contrato hecho entre Dios y su pueblo. La Biblia explica que Dios da el perdón de pecados a los que guardan el pacto de Dios y recibirán la vida eterna. Sin embargo, el diablo comenzó a cambiar los tiempos y la ley establecidos por Dios, como está profetizado en Daniel. Hizo tremendos esfuerzos para deshacerse de la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Finalmente, abolió la Pascua por completo mediante el Concilio de Nicea en el siglo IV. El hecho de que la Pascua fuera abolida significa que el camino para recibir el perdón de pecados desapareció. En otras palabras, el contrato que Dios hizo con la humanidad se rompió por completo y se perdió. La humanidad estaba vagando sin encontrar la manera de recibir el perdón de pecados, ni el camino de la salvación. Dios tuvo piedad y vino a la tierra por segunda vez. En Hebreos capítulo 9 está escrito, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Está escrito que Él enseñará la verdad de la salvación. Vendrá una segunda vez y nos enseñará una vez más. La Biblia dice que Dios nos enseñará la manera de guiar a sus amados hijos a la verdad de la salvación. Veamos Miqueas capítulo 4. La profecía de Miqueas capítulo 4 versículo 1 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. No es que simplemente venga a castigar a los impíos y a llevarse a los que creen en Dios correctamente. Como nadie sabe cómo recibir el perdón de los pecados y nadie puede encontrar su camino, Él debe enseñar la verdad del nuevo pacto, paso por paso. La verdad contiene las enseñanzas sobre el día de reposo, la Pascua, el nuevo pacto, la regla del velo para las mujeres durante el culto y la enseñanza sobre la ceremonia del lavado de pies. Nos enseñará todas las cosas que nos ha mandado una por una.
y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sus veredas son los caminos de la vida. En otra versión de la Biblia está escrito: entonces Dios nos enseñará el camino para vivir y lo seguiremos. Toda la humanidad tiene que morir como resultado de sus pecados. La única manera de salvarse de la muerte y seguir el camino para vivir es ser perdonados de nuestros pecados. Por lo tanto, es la voluntad de Dios venir a esta tierra y enseñar a la humanidad el camino para vivir, que es la manera de recibir el perdón de pecados y conducirla al eterno reino de los cielos. Destruir la verdad que da el perdón de pecados es lo que Satanás quiere hacer con su mayor esfuerzo. Por eso destruyó la Pascua y trata de distraer a la gente diciendo: la Pascua es solo la ley de Moisés, que solo los judíos deben guardar. Sin embargo, Jesús no dijo estas palabras solo para los judíos. Más bien, Él concedió estas palabras y esta enseñanza a toda la humanidad que cometió pecados en el cielo y fue arrojada a esta tierra. Dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿dónde puso Dios el significado de la preciosa sangre de Cristo? Lo puso en la ceremonia del nuevo pacto que se llama Pascua. Por lo tanto, podemos confirmar que, sin la Pascua del nuevo pacto, no puede haber promesa del perdón de pecados. Incluso si alguien viviera una vida justa, santa y piadosa en la tierra, el pecado que cometió en el cielo no puede ser eliminado, porque vino a la tierra después de cometer pecados. Debemos estar en la verdad del nuevo pacto que Cristo estableció para que todos nuestros pecados cometidos en el cielo y en la tierra fueran eliminados completamente. Dios prometió con claridad que permitirá el perdón de pecados si permanecemos en la verdad del nuevo pacto. ¿No es así? No me acordaré más de sus pecados. Esto es el nuevo pacto y el nuevo mandamiento. Esta es una promesa hecha por Dios, un mandamiento que Dios proclamó con su propia boca, un pacto y un contrato que Dios hizo con la humanidad. Por lo tanto, si nos preguntan ¿por qué Cristo Ansanjón es Dios?, podemos decir, es porque dio el perdón de pecados a la humanidad. Pueden preguntar, ¿cómo saben que Cristo Ansanjón dio el perdón de pecados? Podemos decir, Él es Dios, porque nos ha restaurado la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Sin la Pascua, nadie puede hablar del perdón de pecados, ¿verdad? Dado que solo Dios puede dar el perdón de pecados, la verdad del perdón de pecados nunca puede ser revelada sin la aparición de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa que haya revelado la verdad del perdón de pecados? ¿Quién ha venido a esta tierra? ¿No es esto una clara evidencia de que Dios ya ha venido? ¿A través de qué verdad ha sido revelada? A través de la Pascua del nuevo pacto, ¿no es cierto? Esto es como el carnet de identidad de Dios, que se revela a través de los testimonios de los profetas en la Biblia. Ella dice, si alguien aparece con esta verdad, ese es Dios, que tiene la autoridad del perdón de pecados. Por lo tanto, deben creer en Él. Aunque no diga directamente yo soy Dios, podemos reconocerlo como Dios cuando vemos la señal que tiene. A menudo hablo del mape, un tipo de medalla que llevaban los inspectores reales secretos, como su señal en la dinastía Chosun. ¿Quién tiene el mape? ¿A quién identifica? ¿No demuestra que es un inspector real secreto? Del mismo modo,
Si alguien aparece con la señal del perdón de pecados a la humanidad, ¿quién es él, aunque no dijera nada? Ya vimos en Lucas capítulo 5 que solo Dios tiene autoridad para perdonar los pecados de la humanidad. No podemos confirmar absolutamente que Él es Dios, el único capaz de conceder el perdón de los pecados. Cristo Ansanjong vino a esta tierra con este testimonio y con esta señal, según la Biblia. Todos los hijos de Sión deben sentirse orgullosos de que estamos en Sión, establecida por el Padre Celestial Cristo Ansanjong y la Madre Celestial. Vayamos a Samaria y hasta lo último de la tierra y prediquemos. Si quieren recibir el perdón de pecados y la vida eterna, vengan a Cristo Ansanjong, vengan a la Nueva Jerusalén, nuestra Madre Celestial, pidiéndoles una vez más que prediquen esta buena noticia. Me gustaría concluir con el sermón de hoy. Muchas gracias.